Recording is on. Hola, buenas noches. Doctora, ¿me escucha? Hola María Elena, sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, con mucha alegría damos la bienvenida a la doctora María Isabel, que hoy nos va a presentar el tema de la evolución hacia la cirrosis y el hepatocarcinoma. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy y con gusto puede empezar. Gracias María Elena. Bueno, agradecer primeramente la invitación. Me parece una muy buena iniciativa que hayan hecho estas jornadas con temas que quizás muchas veces no los tocamos en el área tanto preclínica como clínica, se lo considera un poco más de la parte de especialidad, pero es importante conocer justamente todos estos temas que se han venido dando estos días para tener lo que es una mejor comprensión de toda la parte de las hepatitis crónicas y un problema actual que nosotros cada vez reconocemos más es justamente de que cuando hablamos de las infecciones, indudablemente siempre se nos viene el tema de una infección aguda, de un proceso agudo, febril, caracterizado por diferentes síntomas según la patología a la cual estamos encarando, pero una realidad que nosotros siempre vivimos en la parte de la atención médica es que la mayoría, y sobre todo de los virus, tienen esta capacidad de iniciar infecciones crónicas y sobre todo de generación a lo que son los carcinomas. Sabemos del virus del Epstein-Barr, sabemos del virus de la hepatitis B y C que vamos a tomar ahora, el VIH y su relación con lo que son el linfoma. Entonces es importante que nosotros sepamos reconocer y ahora, como vamos a ver, este tema sobre todo va a estar enfocado a lo que es qué hacer y cómo llevar a un buen proceso en cuanto a la vigilancia y al screening de estos pacientes diagnosticados con hepatitis B, para que, a pesar que sabemos que dentro de la historia natural de la enfermedad está la progresión hacia la cirrosis y hacia la hepatitis crónica, diagnosticarla y tratarla de manera temprana justamente para evitar las complicaciones y mejorar la sobrevida del paciente. A manera de introducción y de manera breve, sabemos que la hepatitis B es un virus ADN de la familia de los Hepatnaviridae. Se lo reconoce como el estereotipo a estudiar cuando hablamos de los virus hepatotrópicos. Característicamente, la transmisión se da por vía sexual o también a través de la exposición a sangre o fluidos. Es un riesgo laboral muy importante para aquellos que trabajamos en el sector de la salud. Sabemos de que este virus es capaz de sobrevivir hasta 72 horas a más en las superficies en sangre seca y que es de 15 a 20 veces más infeccioso de lo que es el VIH luego de alguno de los accidentes laborales por pinchazo que nosotros podamos atender. También tenemos la transmisión vertical, que es cuando la madre, al ser seropositiva para hepatitis B, posteriormente puede transmitirle al niño. Una de las grandes ventajas que actualmente estamos presentando es que desde que se instauró la vacunación infantil para la hepatitis B desde el año 1992, nosotros en Bolivia tenemos la pentavalente, es que ha disminuido bastante la probabilidad de, en más de un 90%, la probabilidad y la prevalencia de lo que es la hepatitis B de tipo crónico. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? Esto ya lo deben haber visto, lo recordamos rápidamente. Luego de que hay una infección aguda, nosotros sabemos de que el virus no es un hepatotóxico directo. La realidad que el daño que se vaya a presentar dentro de lo que es el parénquima hepático, sobre todo va a depender de la respuesta inmune del paciente. A una mayor respuesta inmune cuando el paciente tiene un buen sistema inmunológico, es inmunocompetente, entre comillas, indudablemente la infección y la etapa aguda va a ser mucho más severa, la sintomatología muchas veces lleva a una falla hepática fulminante, pero este porcentaje que puede llegar a fallecer o llegar a la
etapa fulminante es menos del 2%. La mayoría de los pacientes inmunocompetentes, luego de una infección aguda con una buena respuesta inmune, la verdad que pueden llevar hasta los procesos de curación. Es por esto que si nosotros vemos las flechitas, vemos que los neonatos tienen una probabilidad del 90 al 95% de ir hacia una infección crónica luego de la infección aguda. Los niños en un 50% y la parte de los adultos que adquieren la infección durante la etapa adulta, valga la redundancia, solamente de un 5 a 10% van a ir hacia esta cronicidad, justamente por lo que hablábamos de la respuesta inmune. Los neonatos y los niños van a tener una respuesta inmune mucho más solapada, mucho menos intensa, y esto lleva a una pseudosintomatología o a una paucisintomatología. No se puede detectar como tal probablemente una hepatitis aguda, pero lamentablemente son los que con mayor frecuencia pueden ir hacia una infección crónica. Una de las características que tiene la hepatitis B es que estos pacientes con infección crónica, hasta en el 40% de los casos, van a empezar a hacer un daño hepático progresivo. Puede haber la cirrosis, y una de las características que tiene el virus de la hepatitis B es que no siempre va a requerir de la cirrosis como paso previo o como una lesión premaligna para desarrollar el hepatocarcinoma. Esto lo vamos a repasar posteriormente. El problema de aquellos pacientes que hacen ya sea la cirrosis o el hepatocarcinoma es que si la cirrosis se descompensa, lleva al paciente a la muerte, y obviamente el hepatocarcinoma, si no es diagnosticado a tiempo y si no llevamos a cabo el cribado que ahora vamos a repasar, característicamente también el paciente va a ser diagnosticado de manera muy tardía y puede llegar a fallecer. Dos cosas importantes que quiero rescatar de esta diapositiva. Recordemos que el tema de hacer el diagnóstico de la hepatitis B serológicamente es bastante complejo. Para fines de este tema, nosotros tenemos que recordar lo que es el antígeno de superficie de la hepatitis B, que es una proteína que característicamente nos indica la infección, y lo que es el antígeno E de la hepatitis B, que lo que nos da sobre todo es el grado de replicación viral de la hepatitis B y el grado de infectividad o de contagiosidad que está presentando ese paciente. ¿Qué pasa con el virus de la hepatitis C? Indudablemente tiene la misma característica de la hepatitis B, que es ir hacia la hepatitis crónica, pero el porcentaje en cuanto a relación de la hepatitis B que puede cronificarse es de la mitad, vale decir, solo un 20% de los pacientes. Y a diferencia de la hepatitis B, la hepatitis C, para llegar a un hepatocarcinoma, necesita de que el paciente primero pase por este grado de cirrosis o pase por esta lesión premaligna como es la cirrosis para que se desarrolle el hepatocarcinoma. Importante de la hepatitis C, nosotros reconocemos factores agravantes. Sabemos que la carga viral elevada, el genotipo número 1 y la presencia de cuasi especies, porque una de las características del virus de la hepatitis C es la gran capacidad que tiene de mutación, tiene y es sobre todo representa una alta probabilidad de que este paciente progrese a la cronicidad. Y el hueso en mayores de 40 años, pacientes de sexo masculino y una raza diferente a la caucásica, vale decir a la blanca, característicamente tienen un riesgo intrínseco de poder desarrollar la infección crónica, cirrosis y posteriormente el hepatocarcinoma. ¿Qué es algo que nosotros siempre debemos considerar tanto en la hepatitis C como en la hepatitis B? La presencia de alcoholismo, si el paciente tiene un hábito enólico importante, y las coinfecciones virales, hepatitis A, hepatitis B y la hepatitis D, así como el VIH, agravan y hacen de que el proceso a la cronicidad y a la degeneración neoplásica
sea mucho más acelerado y el cuadro sea mucho más grave al momento de diagnosticar a nuestro paciente. Cuando nosotros hablamos de una hepatitis C de tipo crónico, cuando indudablemente el paciente tiene anticuerpos contra la hepatitis C de tipo IgG y tiene característicamente una elevación fluctuante de las aminotransferasas, sobre todo de la alaniltransferasa, por más de 6 meses. En este punto nosotros ya hablamos de un grado de cronicidad. Ya entrando en el tema, vamos a repasar rápidamente lo que es la cirrosis hepática. Nosotros sabemos que la mayoría de las inflamaciones y de las infecciones y del daño hepático, no necesariamente infeccioso que se vaya a dar, va a terminar como una lesión terminal en lo que es la cirrosis. Es secundaria a una degeneración de las células en el hígado, tienen un daño irreversible y han sido sustituidas por tejido fibrótico o de cicatrización, como lo llamamos habitualmente. ¿Cuál es la característica de ya un hígado cirrótico? Porque sabemos de que el hígado normal, para ir a hígado cirrótico, tiene que pasar por ciertos estadios. Hígado normal, primero es una hepatitis, tiene que haber una inflamación. Posteriormente se forman las esteatohepatitis, que ya es cuando en un hígado inflamado empezamos con esta sustitución grasa o esta acumulación grasa dentro de los hepatocitos. Posteriormente tenemos el hígado graso, la fibrosis hepática, y para nosotros realmente poder hablar de lo que es una cirrosis, tenemos que tener como un factor importante la presencia de nódulos de regeneración, no únicamente la fibrosis. La presencia de fibrosis y estos nódulos de regeneración característicamente nos van a llevar a una disminución de la masa hepática celular con alteraciones en la función hepática y sobre todo en el flujo sanguíneo. Recuerden que la vena cava, antes de recibir todo aquello que viene de la circulación portal, pasa por el hígado para un proceso de depuración, para un proceso de limpieza, para que nosotros tengamos una buena calidad, si es que es el término, de sangre purificada en el hígado previo a su ingreso a la circulación sistémica. La etiología de la cirrosis, como hablábamos, va a ser el paso final, el daño final que se va a presentar. Y si nosotros vemos en el caso de las hepatitis virales, característicamente esta cirrosis va a ser secundaria a la inflamación. Como decíamos, no es un hepatotóxico directo, sino que va a depender mucho de lo que va a ser la respuesta inmune del huésped para ver cuál va a ser la cronicidad o la cura en el caso de un buen sistema inmune. Para recordar rápidamente, ustedes saben que la cirrosis se caracteriza por la acumulación de lo que son colágeno de tipo 1 y de tipo 3, sobre todo en lo que es el espacio de dice. ¿Qué sucede? Cuando ingresa la circulación portal llena del virus de la hepatitis B, este virus va a tratar de ser depurado por los macrófagos o células de Kupffer de lo que es nuestro hígado. Al no poder vencerlos, porque tiene la gran capacidad de ingresar rápidamente dentro de las células y tomar y secuestrar el núcleo para utilizar el ADN para la replicación viral, es que los hepatocitos se encuentran rápidamente dañados y empiezan con este proceso inflamatorio. Tratando de alejar la infección, tratando de separarla de los probables hepatocitos sanos, es que la síntesis del colágeno tipo 1 y tipo 3 por las células estrelladas o de hito comienza de manera acelerada en el espacio de Dice, formando estos nódulos de regeneración, formando estas fibrosis, como les digo, en un intento posterior a un gran proceso inflamatorio de separar aquellos hepatocitos dañados de los hepatocitos que aún no tienen el contenido viral. Las manifestaciones clínicas en la cirrosis hepática sobre todo se van a dar en estadios avanzados y cuando ya el paciente se encuentre descompensado. Uno de los grandes desafíos que actualmente presentamos es justamente diagnosticar
la cirrosis hepática, la hipertensión portal, sobre todo, que es la causante de la mayoría de las alteraciones, en estadios precoces que nos permitan instaurar tratamientos adecuados para no llegar a lo que es la cirrosis hepática descompensada. Recuerden las telangiectasias, que característicamente las buscamos en lo que es el tronco, el abdomen y la cara. A más telangiectasias tenga el paciente, es mayor el daño hepático. Tenemos la presencia de ascitis por la hipertensión portal. Tenemos la presencia de la circulación colateral o las llamadas cabezas de medusa, que característicamente es por esta incapacidad que tiene el flujo sanguíneo de entrar ya a un hígado deformado, a un hígado fibrótico que ya no tiene la forma adecuada para permitir el flujo sanguíneo, refluye la sangre, hipertensión portal y característicamente venas que nosotros teníamos obliteradas desde el nacimiento, como lo son las venas umbilicales, nuevamente se transforman en vías de fuga, dada la incapacidad del ingreso nuevamente a lo que es la circulación portal hacia el hígado. Tenemos el fetor urémico. Los pacientes que tienen daño hepático tienen característica de un aliento bastante fuerte y medio dulzón, no igual que la del diabético. Tenemos los pacientes con ictericia, así como no puede ingresar la circulación portal, la bilis formada por el hígado, deformado, alterado en su estructura, ya no puede ser evacuada hacia lo que es la vesícula biliar o el duodeno, empieza a acumularse en la piel y nosotros tenemos al paciente ictérico. La presencia de las varices esofágicas, igualmente secundarias a la hipertensión portal, que posteriormente pueden terminar en sangrados o hemorragias digestivas altas. Tenemos el eritema palmar, que sobre todo se dan tanto en la eminencia hipotenar como tenar, esto secundario a la falla en la alteración de la síntesis de las hormonas sexuales. Tenemos las uñas de Muerque, que característicamente son esas bandas blanquecinas que se dan por la hipoalbuminemia presente ya en el paciente con una cirrosis hepática. Existen otras manifestaciones clínicas que son mucho más precoces que las anteriores. Como les decía, la anterior ya es un paciente avanzado, un paciente ya con una cirrosis hepática descompensada, pero hay algunas manifestaciones clínicas un poco más sutiles que nosotros siempre tenemos que buscar. Una de las primeras es la presencia de ginecomastia, que no es lo mismo que el agrandamiento de la glándula mamaria, pues sabemos que la ginecomastia es una masa indurada de aproximadamente 3 a 5 centímetros que se va a distribuir alrededor de lo que es el pezón, mucho más evidente en varones. La atrofia testicular es uno de los primeros cambios que sufre el varón por esta mala síntesis de colesterol a nivel del hígado y por ende una disminución de la testosterona. Y otra de las manifestaciones precoces muy importantes saber, sobre todo en el sexo masculino, es que vamos a tener un cambio de la distribución de la vellosidad. En vez de tener la vellosidad androgénica propiamente dicha, con un exceso de vellos, estos pacientes empiezan a perder los vellos corporales, empiezan con una distribución de tipo más ginecoide. Si le revisamos las axilas a nuestro paciente, no tiene vellos. Si le revisamos la parte abdominal, no tiene esta distribución característica en rombo, sino más bien ya en triángulo invertido como las mujeres. Y por último, siempre debemos fijarnos en la facies de nuestro paciente. La hipertrofia parotídea, sobre todo secundaria al consumo de alcohol, puede darse en las otras cirrosis, pero es mucho menos frecuente, hace que característicamente cuando nosotros la palpamos y la detectamos, ya estemos ante la posibilidad de un paciente con un daño hepático avanzado. Dentro de lo que es el laboratorio, todos los pacientes que tengan algún proceso de cirrosis va a haber un aumento de las transaminasas, tanto ALT como AST, un aumento de la fosfatasa alcalina,
se caracteriza por una hiperbilirrubinemia sanguínea, tanto directa como indirecta, es una hiperbilirrubinemia mixta, y ya empezamos con marcadores que nos están hablando de que el funcionamiento hepático, que es este gran órgano que normalmente sintetiza muchas sustancias importantes para nuestro cuerpo, ya se encuentra en falla. La hipoalbuminemia, el tiempo de protrombina prolongado, la hipocolesterolemia y la trombocitopenia por atrapamiento por una esplenomegalia, siempre ya van a estar presentes en casos avanzados, como les decía, y cuando ya el hígado está perdiendo su función como órgano. ¿Qué sucede con el carcinoma hepatocelular? Que de ahora en adelante lo vamos a utilizar el diminutivo de CHC. Actualmente, y estos son datos del año 2024, es la sexta neoplasia maligna más común a nivel mundial y es la tercera causa principal de muerte relacionada con cáncer. Cuando nosotros tomamos ciertos grupos étnicos, por ejemplo, Asia, la incidencia de carcinoma hepatocelular secundario al virus de la hepatitis B es mucho más alta, pero lamentablemente hay tantos vacíos dentro de lo que es la epidemiología de esta infección y posteriormente su paso a lo que es el carcinoma hepatocelular, que a nivel mundial nosotros la tomamos como la principal causa de cáncer de hígado. No existen, por ejemplo, en nuestro país, se hace muy poco estudio respecto a cuál ha sido la génesis del carcinoma hepatocelular. Además, como hablábamos, se lo diagnostica en periodos muy tardíos, haciendo de que sea difícil justamente a veces correlacionar con el agente etiológico que ha llevado a esa cirrosis. Nosotros sabemos que los pacientes con infección crónica por hepatitis B tienen un riesgo de 20 a 60 veces mayor de desarrollar el carcinoma hepatocelular. Esto, el 20 o el 60, va a depender mucho de la etnia. Como les decía, los asiáticos tienen mucha más predisposición a hacer este tipo de cáncer y si nosotros tomamos en cuenta el diagnóstico tardío que lamentablemente ahora se hace del carcinoma hepatocelular y la sobrevida, se ha visto que no llega a ser más del 20% y en algunas series llega hasta el 21% luego de 5 años del diagnóstico del carcinoma hepatocelular. ¿Qué es lo que se ha visto y por qué el virus de la hepatitis B tiene esta facilidad para formar el cáncer hepatocelular, para degenerar el hígado a un cáncer hepatocelular sin necesariamente pasar por la cirrosis? Hay un estudio de Tu y colaboradores en las cuales en el 2017 hicieron una revisión de más de 19,000 pacientes, esto en el Asia, entre los 39 a los 65 años, viendo cuáles eran las probabilidades y por las cuales estos pacientes llegaban a tener tan rápido el desarrollo del hepatocarcinoma al ser portadores del virus de la hepatitis B de manera crónica. Lo que ellos pudieron descubrir han sido 3 puntos importantes. Primero, que el virus de la hepatitis B, crea una inestabilidad cromosómica muy importante del hepatocito, haciendo de que el mismo mecanismo de producción de proteínas y todo el aparato de la célula empiece a formar células carcinogénicas. Además, se ha visto que el virus de la hepatitis B tiene la capacidad de insertar protooncogenes y supresores tumorales dentro de lo que es la estructura celular de estos nuevos hepatocitos formados y además hay la expresión de proteínas mutantes del virus de la hepatitis B. Actualmente la proteína mutante que más se estudia es la proteína X, que nosotros la conocemos como proteína de la hepatitis B de tipo X. Indudablemente no va a tener una interacción directa con lo que es el genoma, pero se ha visto que depende mucho del ciclo de vida del virus de la hepatitis B y tiene una gran relación con lo que es el desarrollo del hepatocarcinoma.
Esta proteína tiene una ubicación bastante diseminada, la podemos encontrar en citoplasma, en el núcleo, en las mitocondrias, por lo tanto tiene la capacidad de afectar transducción de señales, la transcripción del ARN al ADN y sobre todo la función mitocondrial, haciendo de que el paciente ingrese en un estrés oxidativo, las células del paciente ingresen en un estrés oxidativo muy importante que hace que el desarrollo hacia el hepatocarcinoma sea mucho más fácil. Causa la activación de genes virales y celulares que característicamente van a contribuir al desarrollo del hepatocarcinoma mediante 4 mecanismos. El primero es porque este gen de la proteína X empieza a insertarse y a integrarse dentro de lo que es el genoma del hepatocito. La segunda es por esta inducción de estrés oxidativo que perpetúa la inflamación, aumenta el grado de cirrosis, aumenta el grado de fibrosis y además empieza a interaccionar con lo que son proteínas mitocondriales. El tercero es que empieza a activar vías de señalización de supervivencia celular. Nosotros sabemos que aquellas células dañadas, aquellas células que no están siguiendo los órdenes genéticos de la mitosis tienen efectos apoptóticos, pueden empezar a producir la muerte celular programada, pero esta activación de señalizaciones que hace este gen X de la hepatitis B hace que las células sean resistentes a la apoptosis. Así estén dañadas, así ya sean células cancerígenas, estas mismas no entran a este proceso de muerte celular programada, se perpetúan en el tiempo y obviamente ya empiezan a formar las masas tumorales. Y por último, se ha visto que tiene la capacidad de modificar los genes de lo que son los hepatocitos. Hay un proceso de metilación del ADN, empieza a expresarse microARN y como hablábamos, en vez de estos nódulos de regeneración, estas células que están tratando de repararse luego de un proceso inflamatorio, en vez de ser células hepatocíticas normales, empiezan a crear estas células con gran capacidad oncogénica, que son resistentes a la apoptosis, que tienen muchas mitocondrias dañadas y que más bien perpetúan la inflamación, haciendo que el hepatocarcinoma se desarrolle, como hablábamos, sin la necesidad de que haya un proceso de cirrosis previa. Este es un cuadro resumen en el cual se expresa todos aquellos lugares, los locus, los genes en los cuales tiene capacidad de actuación este gen X de la hepatitis B, que característicamente se lo ha relacionado directamente con la formación del hepatocarcinoma. Si ustedes ven mucho más allá de empezar a activar protooncogenes y oncogenes, tiene la gran capacidad de empezar los procesos de angiogénesis y metástasis, puede hacer la hipermetilación de lo que son los protooncogenes y empezando todo este proceso de una degeneración, desde un hígado normal hasta lo que es un hepatocarcinoma. El paciente va a tener y vamos a presentar algunos factores que aumentan el riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma. En primer lugar, tenemos que el paciente tenga una cirrosis de cualquier causa. Recuerden que la mayoría de las veces es raro el paciente que tiene una sola patología. Podemos encontrarnos con infecciones B y C, podemos encontrarnos con infecciones B, hepatitis B, VIH, el alcoholismo y la hepatitis B. Entonces, si ya tenemos un paciente con una cirrosis no necesariamente desencadenada por la hepatitis B, va a tener una mayor probabilidad de el hepatocarcinoma. La edad avanzada, sabemos que para que haya esta degeneración celular, se activen protooncogenes y empiece a crecer la masa, necesitamos un tiempo. El sexo masculino se ha relacionado que tiene una frecuencia 2 a 4 veces mayor en comparación con las mujeres. El consumo excesivo de alcohol
sobre todo aquellos pacientes que consumen más de 60 gramos de alcohol por día. El fumar más de 25 cigarrillos por día también se ha asociado con el aumento de hasta en el 55% de desarrollar el hepatocarcinoma. La obesidad y la diabetes mellitus, sabemos actualmente de que existe una patología hepática que preocupa bastante, que es el NASH, o en sus siglas en inglés, o lo que nosotros conocemos como el hígado graso no alcohólico, que el ya tener ciertas modificaciones y este estado proinflamatorio en los obesos y en los diabéticos, característicamente ellos desarrollan más rápido lo que es el hepatocarcinoma. Obviamente, antecedentes familiares, exposición a la aflatoxina, sabemos que es un hongo que se encuentra sobre todo en los cereales que son acumulados mucho tiempo en los silos. Esta aflatoxina tiene una relación directa con la progresión a lo que es una cirrosis hepática. Niveles elevados de ADN del virus de la hepatitis B. Esto puede hacerse cuando estamos haciendo los estudios genotipificación de la hepatitis B. Si es que el paciente es positivo al antígeno E, que como hemos dicho nos marcaba replicación viral y contagiosidad de nuestro paciente, el genotipo C del virus de la hepatitis B, recuerden que en el virus de la hepatitis C es el genotipo número 1, coinfección con el virus de la hepatitis delta. Sabemos que el virus de la hepatitis D es un virus que sí o sí requiere de la infección previa de la hepatitis B para ello recién infectar al paciente, pero que la asociación y la coinfección de la hepatitis B más hepatitis D es un factor de mal pronóstico hacia el desarrollo de lo que es tanto la cirrosis hepática como el cáncer hepatocelular. Y por último, la coinfección con el virus de la hepatitis C. Así como tenemos factores de riesgo, tenemos algunos factores de protección. El más importante, como hemos hablado, es la prevención primaria. Todos aquellos que han sido vacunados a partir del año 92 tienen la alta probabilidad y del 90% de estar cubiertos en caso de que haya la infección por la hepatitis B, de adquirir y de cronificar el proceso. Pero algo que es muy importante es realizar el tratamiento de la infección crónica, es decir, no tanto para que se libere del virus o quizás para que el paciente ya no contagie a los demás o a su pareja, es que nosotros vamos a realizar el tratamiento. Ustedes ya deben haber visto que la gran importancia es sobre todo reducir el riesgo a la progresión tanto a lo que es la cirrosis como a lo que es la progresión hacia el carcinoma hepatocelular. Quienes han demostrado muchísimo mejor efecto en este sentido de protección hacia la progresión de la enfermedad crónica han sido los antivirales de tipo oral, sobre todo el entecavir y el tenofovir. ¿Cuáles van a ser los beneficios de que nosotros empecemos con un cribado de el cáncer hepatocelular en personas con infección por hepatitis B? Si nosotros definimos cribado, estamos hablando de que tenemos que hacer la búsqueda, en este caso específico del hepatocarcinoma, en pacientes asintomáticos y que nosotros como médicos no tenemos ningún motivo para sospechar que el paciente con hepatitis B está con algún proceso, ya sea de cirrosis o de carcinoma hepatocelular. ¿Por qué se tiene que hacer y cuál va a ser el beneficio? Justamente porque si nosotros tenemos la capacidad de detectar estos tumores en etapas mucho más tempranas, el hecho de poder ofrecerle un tratamiento al paciente va a ser potencialmente curativo. Podemos disminuir la probabilidad de carcinoma hepatocelular y además cuando son carcinomas in situ, cuando son carcinomas mucho más pequeños, se puede hacer un tratamiento quirúrgico, se puede hacer radioterapia, se puede hacer quimioterapia y darle una mejor sobrevida al paciente en el caso de que se detecte el carcinoma hepatocelular en estadios tempranos.
¿Cuáles son los métodos de vigilancia que nosotros podemos utilizar? Primero tenemos los biomarcadores séricos. Siempre y de lejos, para la detección como marcador tumoral de lo que es el carcinoma hepatocelular, nosotros tenemos a la alfa-fetoproteína o AFP. Es el que más se utiliza no solamente en pacientes con hepatitis B, y nosotros utilizamos un valor umbral de más de 20 nanogramos por ml. ¿Cuál es una de las desventajas de esta prueba? Que es sensible solamente hasta en el 60% de los casos, pero sí indudablemente tiene una alta especificidad de hasta el 90%. En Asia y sobre todo en el Japón han estudiado este otro biomarcador que es el desgamma carboxiprotrombina o TCP. Es una molécula de protrombina normal que la forman característicamente estos hepatocitos malignos y que tienen y también se conoce como lo que es la proteína inducida por la ausencia de la vitamina K. No hay estudios muy grandes, como les digo, solamente se ha utilizado en Japón, no es algo que haya llegado a esta parte de las Américas, entonces como dato general lo tienen ahí. Está una subfracción de unión a la lectina de Lenz de la AFP, también llamada AFPL al 3%, que es una subfracción de la AFP, de la alfa-fetoproteína, que ha demostrado ser un poco más específica, pero como la anterior es menos sensible que la alfa-fetoproteína. Y por último, actualmente se están haciendo muchos estudios respecto a las biopsias líquidas. Esto para poder identificar ADN, sobre todo tumoral, a nivel de las células circundantes, para ver si es que se puede detectar de manera temprana la probabilidad del hepatocarcinoma. Otro método de vigilancia siempre van a ser las imágenes radiográficas. El gold estándar y la primera opción que nosotros vamos a tomar en cuenta es la ecografía hepática o ultrasonografía. Característicamente se le reconoce una sensibilidad del 60 al 80% y una especificidad mayor al 90% para detectar un carcinoma hepatocelular en cualquier estadio. Se recomienda realizar este método de vigilancia cada 6 meses y nosotros vamos a tomar como umbral de tamaño aquellas lesiones ocupantes de espacio que sean de 1 centímetro o más para considerar potencialmente positiva la presencia de un hepatocarcinoma. La tomografía computarizada abdominal no se la recomienda como método de vigilancia o como método de cribado, pero como vamos a ver ya se la utiliza como diagnóstico o para complementar en caso la ecografía, en caso de que ésta haya arrojado algún tipo de nódulo mayor a 1 centímetro de diámetro. Recuerden que siempre tiene que ser con contraste. Esto por el tema de costos, la irradiación a la que puede ser sometido el paciente. Imagínense, es fácil hacer una ecografía cada 6 meses, es un método totalmente inocuo. En cambio, irradiar a un paciente y colocarle contraste cada 6 meses para hacer el seguimiento es algo que no se recomienda. Lo mismo sucede con la resonancia magnética. No se la recomienda como prueba de vigilancia de rutina, pero sí en pacientes en los que se haya detectado nódulos mayores a 1 centímetro, se puede hacer la resonancia magnética, pero ya como un método de diagnóstico. Ahí tenemos algunas imágenes. Podemos ver un nódulo específicamente de más de 1 centímetro, aquí en una ultrasonografía. Aquí tenemos la presencia de un nódulo en lo que es una tomografía axial computada. Noten ustedes cómo realza el contraste, por eso es que es importante ver la vascularización de estas lesiones. Y aquí tenemos en la resonancia magnética, que evidentemente capta contraste, significa que es muy irrigada. Nosotros sabemos que las características de todas las neoplasias es que son altamente captantes de contraste por su grado de irrigación y vascularidad. Entonces,
En base a esto y viendo que hay factores de riesgo, que hay factores protectivos, que se pueden hacer algunos estudios a nivel sanguíneo y algunos estudios de imagen, es que se están proponiendo algunas puntuaciones de riesgo, es decir, desarrollar un score o como un checklist en el cual según el paciente presente o no ciertas características, nosotros podamos sospechar la presencia del hepatocarcinoma. Hasta el momento son 3 las que están en desarrollo: la REACH-B, la GAG-HCC y la PAGE-B. Ninguna, y hasta el momento, han sido avaladas para un sistema de puntuación que nosotros podamos realizar. ¿Por qué es esto? Por ejemplo, la REACH-B sobre todo se da en pacientes asiáticos y nosotros no tenemos muchas características de la raza asiática. Lo mismo sucede con el PAGE-B. Sobre todo habla de, y cuando ustedes lo busquen, que encima es una calculadora especial para determinar si es que hay este riesgo de puntuación, las condiciones es que sean caucásicos en tratamiento para hepatitis B. Entonces, todas estas limitaciones hacen que todavía nosotros no podamos tener una puntuación de riesgo. Es por esto que se han sugerido o hay unas indicaciones para ver a quiénes nosotros vamos a realizar la alfa-fetoproteína y una ecografía abdominal hepática cada 6 meses. Todo paciente con cirrosis, obviamente con más razón si tiene una coinfección por hepatitis B, pacientes varones mayores de 40 años, mujeres mayores de 50 años, cualquier persona que tenga ascendencia o que venga del África a edades mucho más tempranas, esto ya puede iniciarse a partir de la tercera década de la vida, personas con antecedentes familiares, sobre todo de primer grado, que hayan tenido el historial del carcinoma hepatocelular, y en el caso de varones caucásicos que han hecho el tratamiento, aquellos que tienen una puntuación de PAGE-B mayor a 10. Pero como les decía, se requiere el uso de esta calculadora específica que, dicho sea de paso, no es algo que nosotros podamos encontrar fácilmente en el Internet. Entonces, ¿cuáles son los métodos de vigilancia que están aprobados hasta el 2023? Nosotros, como ya les adelantaba, vamos a realizar una ecografía más la medición de alfa-fetoproteína sérica aproximadamente cada 6 meses a todo paciente con virus de la hepatitis B. La clasificación, nosotros y el seguimiento la vamos a basar en estos resultados. Vamos a denominar puntuación BIS de tipo A aquellos pacientes que no tienen lesiones en la ecografía, la alfa-fetoproteína es normal y vamos a repetirle tanto la ecografía como la alfa-fetoproteína en 6 meses. Vamos a puntuar a nuestro paciente como BIS-B si es que presenta una lesión menor de 1 centímetro en la ecografía y la alfa-fetoproteína normal. En este caso, vamos a repetir la ecografía a los 3 meses y posteriormente a los 6 meses junto con una alfa-fetoproteína. Si la lesión es estable, es decir, si no ha crecido más allá del centímetro, empezamos a repetir las ecografías cada 3 o 6 meses según los factores de riesgo de nuestro paciente y seguimos haciendo la repetición de la alfa-fetoproteína cada 6 meses. En cambio, si la lesión crece y empieza a aumentar por encima del centímetro, es en este punto en donde está indicado realizar una resonancia magnética o una tomografía con contraste y según los resultados que arroje la resonancia y la tomografía, nosotros veremos qué actuación se tiene que tomar. La puntuación BIS-C, en este caso, solamente tomamos en cuenta la ecografía. Aquellos pacientes que no presentan lesión o que presentan lesiones menores de 1 centímetro y que por cualquier circunstancia no se ha podido hacer la alfa-fetoproteína, lo puntuamos como BIS-C.
En este punto, como no tenemos la alfa-fetoproteína, lamentablemente tenemos que realizar ya sea una resonancia o una tomografía con contraste. Se va a considerar repetir estos estudios en caso de la progresión ecográfica que pueda tener nuestro paciente. Hay que recordar que toda lesión mayor de 1 centímetro detectada en la ecografía más una alfa-fetoproteína mayor de 20 nanogramos por ml o que en el transcurso de las mediciones cada 6 meses la alfa-fetoproteína haya empezado a aumentar, nosotros debemos realizar una tomografía y una resonancia, pero ya como un método diagnóstico. Este es un esquema en el que característicamente se resume todo lo anteriormente dicho y lo que falta es esta clasificación del bis A, bis B y bis C. Pero como vemos, todas aquellas lesiones menores a 1 centímetro, la ecografía de control, acá dice cada 3 meses, actualmente se recomienda cada 6 meses. Si no crece, podemos volver al cribado convencional de cada 6 meses. Si hay un crecimiento, ya tenemos que pasar a lo que son las lesiones mayores a 1 centímetro y siempre en lesiones mayores a 1 centímetro y más aún con alfa-fetoproteínas elevadas, tenemos que realizar la resonancia magnética o tomografía. Esto ya como un método diagnóstico para ver de derivar a nuestro paciente a hepatología, a oncología, a cirugía oncológica, para ver cómo es que se va a afrontar la presencia de esta lesión mayor a 1 centímetro. Entonces, ¿qué conclusiones nosotros debemos llevar a casa y ver en cuanto a esta vigilancia y cribado para que el paciente, lamentablemente, según la historia natural, sabemos que va a desarrollar la infección crónica, la cirrosis y probablemente el hepatocarcinoma, pero tratar de detectarla de manera precoz? Primero, recordemos que se considera infección crónica por hepatitis B cuando el antígeno de superficie permanece positivo por más de 6 meses. A todo paciente que presente el antígeno positivo y que tenga el diagnóstico de hepatitis B crónica, debo realizar la detección de la hepatitis B del antígeno E para la hepatitis B cada 6 meses para detectar su replicación viral, porque si mi paciente cada vez empieza a aumentar el grado y la cantidad de este antígeno, significa de que tiene una mayor probabilidad de la cronicidad. Recuerden que para considerar hepatitis C no solamente tengo que tener la presencia del virus de la hepatitis C o anticuerpos de la hepatitis C, sino que también debo demostrar una elevación fluctuante de transaminasas en los últimos 6 meses y es una ley actualmente que todo paciente con cirrosis hepática debe ser sometido a un cribado para la detección del hepatocarcinoma. ¿Cuál va a ser nuestra función principal y nuestro paso inicial para este cribado? Realizar una ecografía hepática más una alfa-fetoproteína. Si el paciente es un portador de hepatitis B y aún no tenga daño hepático, en este punto también debo realizar la ecografía y la alfa-fetoproteína cada 6 meses. Recordar que al momento, y esperemos que esto cambie pronto, no existen scores de puntuación al momento que hayan sido avalados para la predicción y seguimiento por hepatitis B crónica y desarrollo del hepatocarcinoma. Es por esto que, por ahora, dependemos netamente tanto de la ultrasonografía como de la alfa-fetoproteína. Muchísimas gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. ¿Alguna pregunta? Yo, sí, doctora, tengo una pregunta. Claro, María Elena. En pacientes jóvenes con infección crónica por hepatitis B, pero que no presentan signos clínicos ni alteraciones significativas en imagen, ¿usted considera útil aplicar algunas de las puntuaciones?
que hablaste. El cribado, justamente ese va a ser el momento en el paciente en el que solo sabemos que tiene hepatitis B. Cirrosis en los casos un poco más avanzados, pero la mayoría de los pacientes van a estar asintomáticos. Y como decíamos, la gran ventaja del cribado va a ser justamente que nosotros vamos a poder detectar antes de que se presenten los carcinomas avanzados. No es mucho nuestro tema, pero ustedes saben que la tríada clásica del hepatocarcinoma es masa hepática, pérdida de peso e ictericia. Pero ya estamos hablando de un hepatocarcinoma que la mayoría de las veces ya no da muchas opciones desde el punto de vista de tratamiento para mejorar la sobrevida del paciente. Lo que nosotros queremos hacer con este método de cribado, con esta instauración del método de cribado a los pacientes con hepatitis B, es que si ya son crónicos, empezar la ecografía, pedirle el alfa-fetoproteína y ni bien aparezca esta imagen tan chiquitita de 1 centímetro, empezar con estudios un poco más profundos como son la tomografía y la resonancia para poder llegar al diagnóstico del hepatocarcinoma en estadios tempranos. Gracias, doctora. Hay una pregunta de Nicole. ¿Podría explicar sobre los cambios morfológicos que se dan en la esteatosis hepática y la evolución hacia el hepatocarcinoma? Wow. Ok. El hígado es uno de los pocos órganos que tienen esta capacidad de regeneración. Es más, es el único que se regenera hasta en la edad adulta. Lo que sucede es que nosotros sabemos de que existen cambios celulares para protegerse de ciertas agresiones que se dan de manera crónica. Nos pongamos de ejemplo el virus de la hepatitis B. Decimos de que el virus empieza a dañar el hepatocito y el hepatocito sabe que hay algo que lo está dañando. Aparte que los macrófagos ya identifican a los hepatocitos que están infectados por el virus y los empiezan a atacar. El mecanismo de defensa del hepatocito en primera instancia va a ser hacer estas modificaciones celulares. Normalmente nosotros las conocemos como hiperplasia, metaplasia, displasia, anaplasia, o sea, son cambios estructurales que hace cada célula para poder defenderse. Dentro de estos cambios de defensa, dentro de lo que es la protección celular, las células hepáticas tienen la capacidad de llenarse de grasa, pero no es una grasa positiva, son triglicéridos, son ácidos grasos libres que empiezan con un proceso proinflamatorio. Si la agresión sigue, si es que el virus de la hepatitis B sigue circulando, la célula se sigue degenerando. Se da cuenta de que el haberse recubierto de grasa, el haberse vuelto se sustituye totalmente, aparte, dicho sea de paso, el hepatocito por estos ácidos grasos libres. Ya no funciona como hepatocito, ya no tiene ninguna de las funciones metabólicas normales. Entonces, como sigue la agresión y se da cuenta que ser grasa no es suficiente, pasa a la fibrosis, se cicatriza. Se rinde, dice, bueno, he llegado a un punto en el cual, a pesar de todos mis esfuerzos, siguen haciéndome daño, me siguen destruyendo, me sigo inflamando, cicatrizo. Reemplazo todo mi tejido por fibroblastos. Los fibroblastos sabemos que las cicatrices son muy resistentes a la mayoría de las agresiones que se pueda tener, pero el hígado empieza con este intento de regeneración. Los hepatocitos están hechos desde el punto de vista, se me ha ido ahorita el nombre de la hormona que es la encargada de la regeneración hepática. Factores de crecimiento endotelial o llamado también VEGF1. Se activa el VEGF1 y empiezan a formarse estos nódulos de regeneración porque dice, hay hepatocitos muertos, están cicatrizados, tengo que tratar de formar nuevos hepatocitos. Pero como hemos visto, cuando no está el virus de la hepatitis B, estos nódulos de regeneración van a deformarme todo el hígado y van a formar los nódulos que característicamente presentan los hígados cirróticos. Si tengo el virus de la hepatitis B, lamentablemente, lo que voy a tener es ese famoso gen X.
Y el gen X va a hacer que en este intento de regeneración que va a tener el hígado, en este intento de repoblar de hepatocitos funcionales que nuevamente empiecen con todos los procesos metabólicos normales que tiene el hígado, lamentablemente empieza a formar células cancerígenas. El mismo hepatocito ya está dañado, como hemos visto, el gen X se encuentra inserto, hay una inestabilidad del ADN, hay un proceso proinflamatorio y hace de que el hígado se vaya degenerando en este intento de defensa, en este intento de nueva producción de células, degenere primero en una cirrosis y muchas veces en el carcinoma hepatocelular. Recuerden, todas las cirrosis, indiferentemente de cuál sea el origen, puede degenerar hacia lo que es un carcinoma hepatocelular. El de origen alcohólico, el de origen metabólico, por eso es que ahora los internistas estamos tan asustados con el famoso NASH o esteatosis hepática no alcohólica, que es una pandemia por la obesidad, lamentablemente, y la diabetes. Entonces, siempre tenemos que considerar muy grave aquel paciente que ya está empezando con signos de alguna disquinesia hepatobiliar, que ya tiene signos de esteatosis hepática, mala digestión y más aún, como es nuestro tema, si es que estamos hablando de pacientes con alta probabilidad de infección por virus crónicos, que lo van a llevar a una hepatopatía crónica y a las degeneraciones que hemos mencionado anteriormente. Gracias, doctora. Creo que nadie más hay dudas. Le felicitaron, agradecieron por estar aquí con nosotros hoy día. Gracias a ustedes. Y creo que ya podemos entonces finalizar. Doctora, muchísimas gracias sí, por estar A aquí. ustedes, gracias por su atención. Tengan lindo fin de semana. A ti igual, una linda noche. Un honor estar aquí con usted. Gracias. Hasta luego. Chao. Edison quiere hablar. ¿Cómo? Ahí dicen, Edison quisiera hablar. No sé, estaba leyendo. O ya no quiere hablar. Edison. Creo que no. No, parece que ya no quiere hablar. Sí. Muchísimas gracias. Descansen. Chao, doctora. Hasta una próxima. Chicos, les voy a enviar aquí el enlace de asistencia final, ¿sí? Un ratito, por favor.